Así que, buenos días, señoritas. Así bien. Hoy vamos a terminar, tranquilas, tranquilas. Lo voy a hacer lo más sencillo posible, ¿sí? Hoy voy a terminar el tema de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. La clase pasada vimos ecuaciones lineales, pero de una forma más, a mi parecer, más práctica. No verla como simplemente una ecuación y ya está, profesor, sino entender cómo esta se aplica en nuestra vida. Cómo nosotros podemos determinar si es que algo está bien, si es que algo está mal, si es que algo está subiendo o qué tan rápido va a estar subiendo este objeto. Ya saben, lo que hicimos la clase pasada con los huesos, ¿no? Entonces, la señorita Samares Pichón creo que entró. Bien, entonces, señoritas, hoy vamos a ver ecuaciones cuadráticas, pero lo vamos a ver de una forma distinta, ¿sí? Vamos a verlo de una forma más interesante. Porque si yo les digo, no, ¿qué pasa, Lucía Silva? Con calma. Porque si yo les digo que una ecuación cuadrática, miren, si yo fuera malo, les diría, una ecuación cuadrática tiene esta forma y vamos a analizar su vértice utilizando esta fórmula. Les voy a preguntar algo. ¿Lo van a entender si se los digo así? No. No se entiende, profe. Bien. Pero vamos a hacer algo. Vamos a decir, de paso que voy a ver cómo van en su álgebra básica. O sea, ya estamos hablando de álgebra que sí deben saber, ¿no? Pero primero que nada, hoy sí quiero participación de todas las señoritas que me faltan, porque aquí me faltan participación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 señoritas al menos. O sea, necesito que participen para que levanten puntos, ¿sí? Así que por favor, si llamo, contesten, ¿sí? Muy bien. Antes de comenzar, las ecuaciones cuadráticas o las funciones cuadráticas son estas cositas hermosas que tenemos por acá, que como su nombre dice, pues tienen que tener un término al cuadrado. Un término al cuadrado para, pues, decir que son cuadráticas. ¿Cómo un término al cuadrado, profesor? Ya, bien. Este término que está aquí le decimos término independiente porque no tiene X. Este le decimos término lineal porque, bueno, si borramos esta parte, señorita, si borramos esta parte, ¿dónde están mis anotaciones? ¿Dónde está? Si yo borro esta parte, esta ecuación que me queda aquí, por favor, todas atentas, es una ecuación lineal, como lo vimos la clase pasada, que tiene la forma, acá está, algo por X más B. Vemos aquí, y esta partecita que está aquí, nos dice que es algo por X más B. Entonces, como es algo por X más B, podemos decir que es una ecuación lineal. Ahora, si nosotros agregamos el ax cuadrado, que es el término cuadrado, nosotros vamos a tener una función con tres términos. Uno, que tiene una parte cuadrada, ax cuadrado, otra, que tiene una parte lineal, bx, y otra que tiene una parte independiente, que es c. Muy bien. Hasta ahorita, dudas, preguntas, algo que no se entiende de por qué le digo función cuadrática, de por qué le digo que es un término lineal, algo por el estilo. Todo bien, profesor. Y acá, María Paz dice que salió diciendo, nada, todo bien, profe, todo bien, sigue, 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 sigue. Señorita Silva, ¿todo bien? Sí. Le tengo fe, señorita Silva, le tengo fe. Muy bien, entonces, como ya tenemos esto, nosotros vamos a tener que determinar el vértice de esta cosa, que nada que ver, vamos a retroceder un poco y entendamos primero qué es una ecuación cuadrática. Muy bien, antes de irnos de golpe a los problemas y que no se entienda nada de lo que he hecho, voy a hacer un método muy poderoso de la matemática, con un nombre muy gracioso. Es el poderosísimo método del quitapón. Literal. Es el gran y poderoso método del quita y pon. Así. Su nombre no es el método del quita y pon, es el poderoso método del quita y pon. Así, con poderoso incluido. Sirve ¿Sí aquí. lo llaman todos? No, así le llamo yo.
Pero sirve aquí, sirve en el colegio, sirve en la academia, sirve en la universidad, sirve cuando haces tu tesis de grado y sirve cuando estás en la maestría. Y cuando haces tu tesis de maestría, ahí está el poderoso método del Kitty Pong. Profe, no entiendo nada. Muy bien. El poderoso método del Kitty Pong en general solamente te está diciendo que si tú tienes una ecuación cualquiera, pongamos ax más b igual a 0, tú le dices, ya, yo puedo sumar c acá, pero para que no se altere le quito c. Del método de quita y pon. Puedes sumar un término, pero para que no se altere, pues le quitas el mismo término. ¿Cómo así, profe? Muy bien. Supongamos que tienes el término 12x más 6. Y tú quieres que este 6 de aquí se vuelva 12. ¿Cuánto tengo que sumar para que este 6 se vuelva 12, señoritas? Sí. 6. 6. Pero como no quiero que se altere, ¿cuánto le tengo que quitar? Menos 6. Menos 6. Poderoso método de Kitty Pong. Profe, ¿para qué me podría servir esto? Pues que me queda 12x más 12 menos 6 igual 0. Entre el 12x más 12 simplifico el 12 y me queda 12x más 1 menos 6 igual 0. Este 12x más 1 menos 6 igual 0, este 6 que está sumando, puedo pasarlo a restar, puedo pasarlo a dividir y empiezo a tener relaciones distintas a mi ecuación original. Por eso es el poderoso método de Kitty Pong. Te permite cambiar una ecuación a otra forma solamente agregando o restando un término. Nada más. No funciona de ninguna otra forma. Eso es todo lo que necesitan saber. Profesor, pero yo no entiendo. ¿Qué utilidad tiene entonces sumarle y restarle un término a algo que ya sé que va a salir? O sea, que ya tiene una forma definida. ¿Para qué me sirve? En matemáticas, nada está definido. Si ya vieron la película de Rayman, que creo que sí, porque debería estar hablándolas de eso, pero yo les hablaré la próxima semana con tal. Queda una semana para que termine el colegio, para que comience el aniversario del colegio. En general, yo se lo pongo así muy en general, las ecuaciones, como les dije, son graficables, ¿no? O sea, toda ecuación la puedes volver una gráfica. Lo vimos la clase pasada. Teníamos una ecuación lineal y terminamos haciendo una línea. Muy bien. Pero ahora también podemos decir que todas estas ecuaciones que están acá, todas estas ecuaciones, cualquier ecuación, ustedes la pueden cambiar de forma, sumándole y quitándole un término. Y aunque no les parezca, aunque no lo parezca, este método es importante a niveles extraordinarios, porque prácticamente esto te resuelve todo. Todo lo que necesites. Es como la regla de tres simples. La regla de tres simples ahora se dieron cuenta que prácticamente domina todas las matemáticas. En trigonometría, la regla más importante, aparte de solamente pues, comparar distancias, es el teorema de Pitágoras, porque domina casi todo. En la aritmética es la regla de tres simples. Y en nuestro buen álgebra, el método más importante de todos es el método del Kitty Pong, porque te permite estructurar cualquier ecuación a una forma que tú lo desees. Muy bien. La regla de tres simples es superior. En realidad sí, porque se aplica en un montón de cosas. Pero todo esto, por eso les digo, la matemática es un ente muy grande, es demasiado grande. Puedes entenderlas de mil formas. Rayamonán lo entendía viendo patrones, que también es mi forma favorita de ver matemáticas en realidad. Es más sencillo que estar acordando sus fórmulas. Otras personas aprenden matemáticas usando fórmulas. Otras personas aprenden matemáticas resolviendo, como yo diría, a lo bruto, o sea, a lo malo. Pero no significa que todos estén mal. Hay miles de formas de resolver la álgebra, matemáticas en general. Pero yo les voy a enseñar este método por dos circunstancias. Porque si yo vengo y les digo que una parábola que es de la forma ax cuadrado más bx más c, que si yo lo grafico, pues supongamos, algo así, me va a dar esta forma, ¿no? Voy a meterle unos cuantos numeritos hacia atrás porque, profe, como bajar un poquito, como que le falta, sí, ¿no? Voy a hacia abajo, filas, sí, muy bien. Vamos a darle unos cuantos numeritos hacia atrás, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, y retrocedo a mi fórmula, muy bien. Y grafico aquí, doy aquí, aquí y aquí, bien. Toda ecuación cuadrática, señoritas, tiene esta forma. ¿Qué forma tiene esto, señoritas?
Una parábola. Es una parábola, profe. ¿Dónde podemos encontrar esta forma en nuestra vida diaria? El tazón de comida. En un tazón de comida, profe. Mi tazón de cereal. Las construcciones. En las construcciones. ¿En las construcciones de qué? ¿Dónde hemos visto esta forma en una construcción? A ver. En los arcos. En las montañas rusas, dice la señorita Iglesias. La señorita Domingo está que me dice en los arcos. Ya. Espérense, la señorita Iglesias, ¿dónde está? Iglesias. O sea, lo que yo sé es que hay dos tipos de arcos. ¿Mm? Hay uno que es la parábola y otro que es la catenaria, ¿no? Y la sonrisa. En realidad, tenemos una parábola y una parábola invertida, que es lo que normalmente nosotros lo llamamos capilla. Clásico ejemplo, la Capilla Sixtina. Clásico ejemplo, la capilla de la Catedral de Lima. Son parábolas así, bien bonitas, bien dibujaditas, bien arqueaditas. Son arcos. Son arcos, profesor, y ¿saben cuál es la utilidad de este arco por sobre cualquier cosa? Que es una estructura bien, pero así, con todo, bien estable. ¿Saben qué tiene esta forma que vemos todos los días? O bueno, al menos en el desayuno lo pueden ver bastante seguido. O en el almuerzo, dependiendo de si viene con menestras o no. Bueno, puede ser, ¿no? Que es un objeto frágil, medio redondo, que utilizan en las comidas. A ver, denme opciones. Huevo. Un huevo. Señorita, un plato. También. No, decir que también, en un plato también lo encontramos. Pero, ¿qué sucede, profesor? Los huevos, son estructuras bien gruesas. Son estructuras que uno pensaría, profe, si, a ver, señorita, si ustedes se paran en un huevo, ¿lo rompen? Depende de dónde lo pides. Si ustedes se paran encima de un huevo, ¿se rompe el huevo? El huevo, De hecho, el huevo está en vertical. Sí, profe, todo sí, profe, ¿cómo me va a decir que no? ¿Cómo me va a decir que no se va a romper un huevo? Pero... O sea, no, yo no puedo romper un huevo con mi dedo si está en vertical, pero si está en horizontal, sí. Exacto, gracias, señorita Domínguez. Se rompe, si es que ustedes lo ponen de costadito el huevo, pues ¡plá! Se rompe. Pónganlo hacia arriba y eso no se va a romper. ¿y aunque lo pise? Pónganlo en su caja de cartón, bien que lo pongan su huevo y pongan pesos encima. Su peso no, que debe estar entre los 60 kilos y ya la estructura de huevo no aguanta. Pero pónganle, no sé, 4 kilos, 5 kilos y no se va a romper. Porque la estructura del huevo, la parte de encima del huevo con su cornisa, es una parábola. Y esa parábola es la estructura física más fuerte del mundo. Así que ese huevo, pues los polos opuestos. Sí, en realidad, también tienes porque tienes una fuerza encima y abajo que también ayuda mucho. Pero esta estructura geométrica es muy estable. Intenten. ¿Por qué creen que las jabas de huevos vienen con esa cosita que solo cubre la mitad y no cubre todo el huevo? Ropita. Porque solo basta, es tan duro que no se van a romper. Salvo casos puede que le tires, no sé, que una persona se caiga encima, lógico se va a romper. Ya, eso ya es un extremo, ¿no? Voy a construir mi casa de esa forma. ¿Saben cuál es el problema de construir algo de esta forma y de por cuál los ingenieros actuales no lo utilizan? Porque es muy complicado. Si no es una forma geométrica fácil de dibujar, de construir. Los antiguos barrocos eran unos genios para hacer estas cosas. ¿Cómo? Ni la más mínima idea. Pero lograron una estructura geométrica muy poderosa a base de conocimientos y sin matemáticas. No sabían que era poderoso. Ya luego las matemáticas te explican el porqué, pero sabían que esto era fuerte. Muy bien. Toda ecuación cuadrática, señoritas, debe tener esta forma, pero quiero que analicen este punto que está aquí abajo. Esto que voy a dibujar aquí, que voy a pintar aquí, o que lo voy a subrayar. Este punto que está aquí abajo, señoritas, ese es el punto mínimo, ¿no? Porque si lo vemos por el lado de la izquierda, está subiendo. Y si lo vemos por el lado de la derecha, también está subiendo, ¿no? Pues sí. Sí, profe. O sea, si yo veo la figura, esto tiene un punto bien bajito y luego tiene como que dos partes que van hacia arriba. Esta figura de esta forma, que tiene siempre un valor positivo, es culpa de este término. Señoritas, ¿todo número al cuadrado, un número al cuadrado puede ser negativo? No. No, profesor. Un número al cuadrado no puede ser negativo. Un número al cuadrado siempre tiene que ser positivo. Y señoritas, ¿2 al cuadrado es más grande que 2? Sí. Sí. ¿3 al cuadrado?
También. Los números al cuadrado suelen ser más grandes que los números normales, Sí. ¿no? También. Tiene bastante lógica, profesor. ¿Qué sucede? Que como nosotros tenemos números al cuadrado que tienen un término más alto arriba, o sea, que se van a hacer más grandes, eso significa que esta parte que está aquí, este que está acá, siempre va a dominar a la ecuación. Este término va a hacer que la ecuación siempre sea positiva o que esté creciendo en realidad, porque pueden ser negativos. Pero eso siempre te va a dar valores de que van a estar creciendo. Nunca van a ser valores que van a estar decreciendo, salvo que este término sea negativo. Pero por todo lo demás, esta forma siempre nos va a dar una función o que esté yendo hacia arriba con un punto mínimo o que esté yendo hacia abajo con un punto máximo. Esta es la propiedad más importante de las ecuaciones cuadráticas. Vas a tener un punto máximo, un punto mínimo y un punto máximo. ¿Eso se entiende, señoritas? Bien. Tomaré el dedo, el like de la señorita Vargas como un sí se entiende, señorita. ¿Sí se entiende, profe? Muy bien. Pero aquí hay algo más que quiero que entiendan. Dos propiedades importantes de la parábola es que tiene un vértice, que es este punto, es este punto mínimo, es el vértice de la parábola. Y es un punto importante, es el primer punto que siempre tenemos que hallar. Porque a partir de aquí, tú vas a dibujar tu parábola hacia arriba o hacia abajo, pero ese te está indicando el punto mínimo y máximo de la función. Profesor, yo no entiendo muy bien. ¿Y para qué nos está diciendo esto? Bien, señoritas. Supongamos que esta gráfica que está aquí nos va a indicar, no sé, ya sé, la cantidad de ventas de un libro en función a qué tan popular o poco popular puede llegar a ser este libro. O que también lo reciba la crítica o que tan mal lo reciba la crítica, ¿no? Lo que siempre sucede. Va a haber un punto en el cual el libro va a ser pésimo, ¿no, señoritas? Sí, profe. Profe, ¿por qué dice eso? Porque hay un punto que está más abajo de todos, ¿no? Este es el punto mínimo de la función. Entonces, a ti te sirve saber ese punto mínimo porque tú puedes decir, en la peor de las circunstancias, esto va a pasar. Vas a obtener este valor. En el mejor de las circunstancias, pues vas a crecer, ¿no? Pero en la peor de las circunstancias, esto va a suceder. Vas a ser tan chiquito, vas a estar tan abajo, que no te va a ayudar. Ahora, y si yo cambio esto de forma, creo que esto tengo que hacerlo así, y ya está. Creo que ahora sí, ajá. Y si yo lo cambio a esa forma, a ver, todas 70 señoritas, tengo un punto máximo, ¿no, señoritas? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Y alguien me puede decir, últimamente, en todas estas temporadas tan horribles que hemos estado viviendo, en qué hemos visto un punto máximo? Que siempre he dicho, es el punto máximo, el pico de la curva. En el crecimiento de contagios acá. En el crecimiento de contagios de COVID. ¿Ahora entienden por qué se le dice el pico de la curva? Sí. Es el punto Sí. máximo. ¿Qué va a pasar a partir de este punto máximo? Va a descender. Va a Llega descender. hasta el límite. Comenzará Puede Luego que supuestamente no, la que curva sube. desciende. Exacto. Debe llegar a un punto máximo y luego debe empezar a descender los números de los contagios. Ahora tienen que entender ya con esto que está aquí, que a veces que cuando habla la gente del punto máximo, del pico, del esto y todo lo demás, se refiere a esto. A un punto máximo en el cual la función llega a su límite y luego empieza a decaer. Esto debería suceder, pero ya se han visto que cuando volvió a activarse todo, volvió a subir y luego debe volver a bajar. Debe llegar a un punto máximo de contagio y luego volver a bajar. Señoritas, viendo esto, ¿qué tipo de curva, qué tipo de función son los contagios COVID? no, Cuadrática. Para Una arriba. ecuación para cuadrática. arriba, Ah, cuadrado. Los contagios COVID. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Los contagios... Gavidia, ¿ya? Los contagios COVID, si se han dado cuenta, tienen esta forma. Los contagios COVID es una curva cuadrática, porque tiene un punto máximo y va a tener un punto mínimo. Va a estar, sube, llega al máximo y vuelve a bajar. Para eso sirven las ecuaciones. Profesor,
Entonces, ¿realmente para qué me sirve una ecuación? Una ecuación te sirve para modelar qué va a pasar en el futuro. Se los dije. Una ecuación sirve para entender, explicar y modelar el futuro. Esta ecuación, que no es esta, por supuesto, ¿no? Tiene otras variables. Pero algo así es como los matemáticos del Perú, que hay matemáticos, aunque no lo parezca, han determinado cómo debería comportarse el COVID en un país como el nuestro. Y lo han dicho desde más o menos inicio de la pandemia y sigue cumpliéndose lo que están diciendo. Cada que dicen, va a pasar esto, nadie les hace caso, toda la gente piensa que están hablando tonterías y sucede lo mismo. Por eso es importante entender matemáticas, por eso es importante entender física, por eso es importante entender ciencias. Para que lo que te diga en la tele tenga sentido. Y para que la gente no se esté vendiendo que cebo de culebra. Te veo a ti, Richard Swing, y también a ti, Cuyumbamba. Muy bien. Pero profesor, regresemos a nuestro tema. No nos desviemos más de lo que ya nos estamos desviando. ¿Para qué me sirve a mí entender esto? Ya saben, para entender curvas. Y profesor, ¿y yo cómo hallo el vértice? Muy bien. Hay dos formas de hallar el vértice, señoritas. La primera es utilizando esta hermosa fórmula que la voy a marcar aquí, que nos dicen que debo poner en el eje X menos B sobre 2 veces A y en el eje Y menos B cuadrado más 4AC sobre 4A. Pero como ustedes ya conocen a su profesor, este tipo de cosas no me gustan, así que encontré una forma práctica de explicarles esto. Y ese fue el método de Kitty Pong. Antes de seguir con el método de Kitty Pong, debo preguntar si saben esto que está aquí. X al cuadrado más 3. X al cuadrado más 3 al cuadrado. X más 3 al cuadrado. ¿Cuánto va a salir, señoritas? X al cuadrado Cuadrado más más 9. X más 9. X al cuadrado más 2 por 3. Por X. 2 por 3 por X más 9. El clásico, el buen y clásico X al cuadrado más 2 veces AX más A al cuadrado. Señoritas, este de aquí es el binomio de Newton. Profe, ¿otra vez Newton? Ya les he dicho que Newton está en todas partes, este también inventó esto. Esto que está aquí, señoritas, es la fórmula que se la tienen que saber, aunque me digan, profesor, yo hago, no sé, yo me dedico a hacer esculturas postmodernistas. Ya, no importa, la cosa es que te sepas esto, el binomio cuadrado. Esto de aquí, señoritas, es base, fundamento del álgebra. Nada puede salir si no se saben esto. Esto es lo que tienen que saber siempre. Que tú si tienes un X más un A al cuadrado, te va a quedar X al cuadrado más 2XA más A al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Reza la fórmula. Profesor, ¿cómo demuestra esto? Eso lo demuestras separando X más A por X más A. Que X por X, X al cuadrado, A por X, AX, A por X, AX y A por A al cuadrado. Profesor, ¿por qué lo está haciendo así? ¿O por qué nos está explicando esto que está acá, mejor dicho? Porque yo quiero o voy a intentar que todos los métodos de Kitty Pong tengan un término al cuadrado y un número extra que está sumando. Esta es la finalidad del método, es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Esto de aquí te va a describir el vértice y te va a describir el comportamiento de la función. De una forma mucho más sencilla que aprenderte la fórmula. Pero para eso, necesito saber si ustedes saben esto. Pregunto, ¿lo saben? ¿O lo explico ahorita? ¿Qué cosa? Este que está Sí aquí. sabemos eso. ¿Seguras? Ah, sí. Sí, binomio cuadrado. Ujú, Ya. sí. Me arriesgo entonces. Bien. Profe, ¿en serio? Sí. Porque necesito que si ustedes me dicen, profe, yo ya sé eso, voy normal. Muy bien, señoritas. Supongamos 2x más 6, todo al cuadrado. ¿Cuánto sería? Fácil, profe. 4x al cuadrado. 4X al cuadrado más 24X
Más 24x más 36. 36. Muy bien. Ya. Supongamos que a él le resto 6 y a él también le resto 6. Muy bien. Mejor lo hago en un Word, ¿no? Porque aquí no se, como que no se va a notar. Ya me estoy dando cuenta. O mejor dicho, lo hago en la misma diapositiva. Hágalo mejor, profe, en la misma diapositiva porque no se va a entender. Muy bien. Cosa que igual lo tenemos registrado. Bien. Entonces, quita y pon. Voy a poner por aquí. Bien. Señoritas, disculpen que se los haga de esta forma, pero uno tiene que trabajar como puede. Muy bien. ¿Cuál había dicho? Era 2x más 6, ¿no? Todo al cuadrado. Esto era igual, habíamos quedado que esto era igual a 4x al cuadrado más 6 por 2, 12, 2 por 2, 24x más 36. Si yo le quito aquí 6 y aquí le quito 6, no, más menos, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Bueno, de este lado nos queda esto, ¿no? Acá no hay mucho tema. Ven aquí, te estoy diciendo que vengas aquí. Ya. Muy bien. Igual a... ¿Por qué no eres como tu primo, el Word, que es más chévere? ¿Por qué siempre te trabas PowerPoint? Bien, 36 menos 6, 30. Señoritas, una pregunta. Esta expresión que la voy a poner a mi costado, ¿es o no es una ecuación cuadrática? Sí. Sí. Profesor, esto es una ecuación cuadrática. Esto es una ecuación cuadrática, porque tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Esto, señoritas, es una ecuación cuadrática? Sí. Debería serlo al operarlo, pero visto a simple vista, es un término completito entre un valor de x y una suma al cuadrado y un término independiente, ¿no? Ajá. Ujú. Toda ecuación cuadrada, todas, no solamente esta, todas las ecuaciones cuadradas pueden convertirse a esta forma. ¿Cómo, profesor? Kitipón. Vamos a poner, quiero que vean el siguiente ejemplo, este que está acá arriba, ¿sí? Tengo, voy a borrar esto que está aquí. Tengo, sí lo puedo poner un poquito más grande para que se note. Ya está. Tengo x al cuadrado más 6x más 3. Esto me tiene que salir el primer término al cuadrado 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Pero aquí yo no tengo el segundo término al cuadrado. Yo lo puedo escribir como x cuadrado más 2 por 3 por x más 3. Aquí no tengo el segundo término al cuadrado. Profesor, ¿cuál es el segundo término al cuadrado? Bien. Él es 2 por 3 por x. El 6x. Ya. Quiero que estén atentos aquí, porque esto es como que la parte difícil. Primer término al cuadrado. ¿Cuánto es mi primer término? ¿X al cuadrado o X? X. X, porque el cuadrado me da X al cuadrado, profesor. Muy bien. El primer término está aquí, X. 2 veces el primero por el segundo. Pero el segundo, ¿cuánto debería ser, señoritas? Debería ser 3. Debería ser 3, profesor. Entonces, ¿cuánto tendría que ser para mí el segundo término al cuadrado? 9. Más No, 3 9. al cuadrado. Pero, ¿cuánto tengo yo aquí? 3. 3. Entonces, profesor, para completar, ¿cuánto me falta? Espérense. Voy a llamar, porque si no, aquí se van a quedar sin nota. Señorita Horna. ¿Está o no está? Señorita Horna, buenos días. Pregunto. ¿Cuánto me falta a 3 para hacer 9? ¿Qué número me falta? No se preocupe, señorita Horna. Solamente por eso pido que me responda. ¿Cuánto le falta a este 3, para hacer 9? ¿Qué número nos falta? ¿Cuánto nos falta? 6. Entonces, yo para llegar a esta forma tengo que sumarle 6.
Pero para que no se cambie, ¿cuánto le tengo que restar, señorita Orne? Si tú le has aumentado 6 para que llegue a ser 9, ¿cuánto le tienes que quitar? Aquí, mira. Tú le vas a tener que sumar 6 y luego tienes que restarle 6 por el método de Kitty-Pong. Tú pones 6 y quitas 6 para que no cambie. Igualito aquí. Yo le aumento 6 para que se vuelva esta expresión, pero le tengo que quitar 6, porque si no, no tendría ningún sentido. Muy bien. Ahora, señorita... Ay, terminamos de darle punto. Señorita Domínguez, Profesor. dígame, este de aquí, ¿cómo se escribe en forma cuadrática? ¿Cómo que cómo se escribe? Esto es x al cuadrado más 6x más 9. Ah, factorización. Ujú. Ah, ya, como está caladito. Como está caladito, X más 3 al cuadrado. x más 3 al Ya. cuadrado. Ya tengo x más 3 al cuadrado menos 6. He convertido, miren aquí todas, he convertido esta expresión cuadrática, profesor, en esta expresión de un lado al cuadrado, o sea, un x más 3 al cuadrado menos 6. Señoritas, les pregunto, ¿es lo mismo cada uno de los términos que está en rosado? Chicas. Sí. Profesor, es lo mismo porque tiene igual, 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 igual. Todos son iguales. Muy bien. Yo he convertido una ecuación de segundo grado en un término al cuadrado más otra cosa. Ahora, este que está aquí va a ser mucho más sencillo. El valor que está aquí adentro, este más 3, es mi componente X de mi vértice. Y este menos 6 es mi componente en Y. No necesitas usar la fórmula. Necesitas aprender a factorizar, a cambiar tu ecuación. Cuando tú haces esto, cuando tú pasas de aquí a aquí, tú dices, este 3, miren, miren, aquí, todas, por favor, aquí. X más 3, profe, tiene que conseguirse uno de estos que le permite escribir en ecuaciones sin tener que salirse. Sí, definitivamente. Y me han dicho que el Microsoft Teams ni siquiera puedo hacer mis clásicas, ni siquiera puedo hacer cuadritos. Eso ya me estresó yo. Dije, ¿cómo que no puedo hacer cuadritos? No puede hacer, profesor. Bien, yo tengo esto. Ecuación. X más 3 al cuadrado menos 6 es igual, ya le tengo que dar la forma a x menos h más v. Señoritas, aquí, ¿cuánto vale a? Comparándolo con esta parte que tiene algo al cuadrado. ¿Cuánto debería valer a? Ya, se los dibujo por si no se nota. ¿Cuánto vale a? 1. 1. Profesor, A vale 1. Está ahí, se nota. Muy bien, A vale 1. Señorita Verástegui. Sí, profesor. Señorita Valeria. Este más 3 debería ser menos h. ¿Cuánto vale h? H vale 3. ¿Segura? A ver. A es igual a 1. Eso lo sacamos. H debe ser menos h. Por eso mira aquí. Estas ecuaciones de mal. Menos h debe ser igual a 3. Entonces, ¿cuánto vale h, señorita? Menos 3. Profesor, h es igual a menos 3. Muy bien. Y gracias, señorita Verástegui. Y la señorita Malma. No, aquí no era Malma. ¿Sí? ¿No? ¿Me equivoqué? Ah, sí, no, aquí está. La señorita Malma. O la señorita Alessandra Rojas. Señorita Alessandra Rojas. ¿Cuánto vale V? Aquí.
O la señorita Malma, cualquiera de las dos. ¿Cuánto vale V? Muy bien, señorita. Las dos. Ya, está bien las dos. Menos 6, profesor. ¿Qué estoy comparando? Por favor, quiero que todas estén aquí al tanto. Yo estoy comparando el valor que está multiplicando con el A. El segundo valor es este más 3 con menos H. Y el tercer valor, que es este menos 6 con el V. Profesor, ¿y para qué está haciendo todo esto? Porque esta ecuación que está aquí nos está diciendo qué tan amplio o qué tan cerrado es mi parábola con el valor de A, dónde está el centro de mi parábola en los ejes H, V. Eso nos está diciendo. Miren, por lo que hemos entrado acá, por lo que hemos obtenido acá, decimos que ya, A vale 1. Va a ser pues más o menos como que medio abiertito. No va a ser tan cerrado ni tan abierto. Voy a poner puntos antes de que me olvide. Señorita Malma, ¿dónde está? Señorita Malma. Muy bien. ¿Qué más tengo, profesor? Tengo que debe estar en el punto menos 3, menos 6. Profesor, yo no creo que eso funcione así. Miren. El de aquí solamente le puse el menos 1. Control Z. Control Z. Muy bien. Esta que está aquí, señoritas, es la misma fórmula. Esta que está aquí. Este que está aquí, aunque no lo parezca, por eso es que me tomé mi tiempo. Esta es esta expresión que habíamos dibujado acá. Es x cuadrado más 6x más 3. ¿Sí? Y su vértice está aquí. ¿Se nota el que dice serie 1 punto menos 3 aquí? Sí. Este es su punto mínimo. ¿Y su punto mínimo cuánto es, señoritas? Menos 3, Menos 3. 3, menos 6. menos 3, menos 6, profesor. ¿Cuánto había dicho yo que iba a ser mi punto mínimo? Menos 3, menos 6. No sé. Oh, vaya. No se utiliza fórmulas. Esto de aquí no necesita fórmulas. Necesita fórmulas cuando te ponen números muy feos. Cuando te ponen números que no los puedes entender. Profesor, Dígame, señorita Mínguez. ¿y si lo entendí con la fórmula? Pues dale la fórmula. Nadie te va a decir que no. Pero, Lo que no entiendo aquí, profesor, es, en algunos casos nos va a salir A, o sea, nos va a salir como que una cantidad de veces el binomio al cuadrado. ¿así? ¿Sí? Ajá. Sí, sí, no puede salir. O sea, podría poner un ejemplo donde A nos salga como que un número, Ajá. nos salga como que 2 o 3. Ya, listo. Sí, es que tengo que pensarlos. O sea, como los ejemplos los saco de mi cabeza, también tengo que pensarlo a la hora de O que bueno, ya me al revés, primero piénsalo Ya está, ya. en la fórmula esa. Ya está, ya. Menos 16x al cuadrado. 16 al cuadrado más 40x menos 15. Ya está. Profesor, no entiendo esto. Muy bien, tranquilas. Este 16x al cuadrado, yo lo puedo expresar como 4x al cuadrado, ¿no? Sí. Ujú. O sea, todo esto es Sí. menos 4x Entendí. al cuadrado. Más, esto es 2 por 4, x por 15. O sea, sería 2, no, ni siquiera va a salir, o vamos a ver si me sale ya. Yo no estoy seguro, ahorita no estoy muy seguro que salga. ¿Sí? Ahorita lo acabo de plantear en mi cabeza y debería salir de algo, pero creo que no. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, porque uno nunca sabe lo que te enseña esto. No, sí, ya te va a salir así, te va a salir a la mala, pero sale. 2, esto es 2 por 4x por C2, por 5. 5 por 2, 10, por 2, 40. Aquí está 40. Mi segundo término, ¿cuánto es, señoritas? 5. Mi primer 5. término, profesor, era 4x. Aquí está mi 4x al cuadrado. Ujú. Muy bien. Mi segundo término es 5. Entonces, ¿qué número me tendría que salir? 5. Al cuadrado, 25. 25. 25. Mira, acá tenemos más, menos, más. O sea, me tiene que salir como que menos 25. Pero yo, por ejemplo, yo tengo menos 15. ¿Cuánto tengo que restarle para que me quede menos 25?
Menos 40. Menos 10. 10. Y sumarle más 10. Esa es la parte que no entendí, menos 10 más 10. O la de menos 6 más 6. O sea, lo que buscas es que este término que lo voy a pintar de rojo, a ver. Yo siento que ahorita algunas señoritas están, ya me perdí. Pero por eso, quiero que lo tengan, o sea, yo lo estoy haciendo porque este ejemplo no era el que quería. Yo quiero que este menos 15, menos 10 menos 15, se vuelva el cuadrado del segundo término, que es 5. Por eso lo estoy sumando y restando, para que llegue a esta forma. Yo, por ejemplo, quiero que este sea el segundo término al cuadrado, que debería ser 3, o sea, debería ser 9. Pero yo tengo más 3, entonces, profe, le sumo más 6 y le resto más 6. Cosa que mantengo el equilibrio. Mantengo la función equilibrada. Con esto es que yo puedo armar mi binomio cuadrado. Porque, profesor, ¿qué le queda? Me queda esto. Menos, abro un paréntesis, para todo, mejor abro un corchete para todo. 4x al cuadrado menos 8, no, menos 10, no, menos 40x más 25 más 15. Esto me queda, más 10, lo siento. Esto me queda así. Esto que está aquí es el término al cuadrado que yo ya conozco, que es menos, abro aquí, 4x menos 5, todo al cuadrado, más 10. ¿Ok? Se hizo muy largo, voy a poner un enter por aquí. Listo. Profesor, ¿y para qué me sirve esta expresión que usted ha dibujado acá? Este 4 lo voy a sacar. Factorizo. Pero, profesor, si usted saca ese 4, si usted saca este 4, no les va a salir el... ¿Cómo se llama? Este de aquí tiene que dividirlo entre 4 y le va a salir fracción. Pues lo puedo dibujar como fracción, tampoco me hago muchas bolas. Yo puedo dibujar esto como fracción. Ya está, están viendo que ya son como que un montón de cosas a la vez. Pero esto es porque la señorita Domínguez me dijo, ¿en qué caso lo puedo ver? Muy bien. A por X más un término al cuadrado más otro término. Si yo comparo esto con esta fórmula, con esta forma, pregunto, señoritas, así, bien práctico y bien sencillo, para que se denote el toque. ¿Cuánto vale A? Menos 4. Menos 4, profesor. ¿Cuánto vale H? Menos 5 cuartos. 5 Menos cuartos. 5 cuartos. ¿Seguras? Porque acá es menos y aquí No, también va a ser 5 menos. cuartos. 5 cuartos, 5 cuartos. 5 cuartos, profe. ¿Y cuánto vale B? 10. 10. 10. Ah, la señorita Pinula Espinosa. Señoritas, ¿cuánto vale su ángulo? ¿Cuánto vale su vértice? 5 5 cuartos, coma. 10. El vértice siempre se escribe, señoritas, el vértice mayúscula, H, V, que en nuestro caso, o sea, el vértice es H, V, que en nuestro caso es, por supuesto, 5 cuartos, 10. Yo grafico esta ecuación que está aquí, este menos 16x cuadrado más 40x menos 15. Es más, lo vamos a graficar. Primero, es esta ecuación. A ver, veamos. Lo copió como ecuación, qué bonito. No esperaba que eso pasara en realidad. Siento totalmente sincero. Pero, veamos. X, profesor, ¿qué va a hacer? Va a ser mi fila de inicio. Así que menos 16. 16 por X al cuadrado más 40 por X menos 15. Se hizo un número bien grande, pero vamos a ver. A ver, veamos primero si vamos a llegar al 0. Ajá, listo. Señoritas, ese valor negativo que nosotros veíamos en el A, ¿nos está diciendo que la curva va a ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Este valor A nos dice si la curva está yendo hacia arriba. En el caso pasado, como era mayor, la curva se fue hacia arriba. Pero en este caso, como la curva es menor, se está yendo hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo segundo que nos va a decir, profesor? Nos dice que el vértice está en 5,410.
que debe estar entre estos puntos, entre el punto de aquí y el punto de acá. ¿Cómo lo puedo verificar, profesor? Fácil, pongo 5/4 como un valor entre 0 y 1. Vamos a poner aquí. Bien, esto es 5/4. ¿Cuánto es 5/4? 5/4 es más que 1, ¿no? Sí. 5/4 es más que 1, profesor. Ya, entonces tiene que ser entre 1 y 2. 1,25 será, creo. 1.25. ¿Ves? 1.25 y 10. Ese es el punto máximo de mi serie. 5/4 y 10. ¿Qué te está diciendo? Por eso les digo, ¿qué te dice la fórmula? Te dice hacia dónde está curvado, si es hacia arriba o hacia abajo, y te dice si es que su vértice está en el punto H, V. Por eso les digo, esta ecuación, esta forma de hacerlo, les da más información que utilizar la fórmula. Que la fórmula te dice ya el vértice. Pero yo te pregunto, en esta que está aquí, que es esta ecuación que está acá, ¿tú sabes hacia dónde está yendo la parábola? ¿Está yendo hacia arriba o hacia abajo? No, no sabes. No sabes. Y solamente te están diciendo, ah, ya, tienes el vértice, listo. Uy, ya, terminó. No En tiene. ese caso, ¿cómo hallaría el a dónde va? Lógico, haces la conversión a la fórmula. Ah, No hay otra forma. Definitivamente, no hay otra forma. Pero vamos a ver. Voy a hacer un repaso rápido de esto. Y de todas maneras voy a explicar la fórmula. ¿Sí? O sea, tampoco me voy a hacer el loco con la fórmula, ¿no? Tenemos que explicarla. Pero en general, señoritas, siempre, por el poderoso método de Kitty-Pong, tú puedes convertir cualquier ecuación cuadrática de esta forma a una ecuación cuadrática de esta forma. Es decir, en vez de tener x² más 6x más 3, yo le he podido convertir en x más 3 al cuadrado menos 6. Tú conviertes de un término a otro término. Lo segundo que tienes que hacer es compararlo con el a men x menos h más b, de tal forma que tú puedas obtener, como en el primer caso, los valores de a, h y v, donde a es, si es que es positivo, pues la curva va hacia arriba, si es que es negativo, pues la curva va hacia abajo. El h te está diciendo, este es el valor de x de mi punto mínimo o mi punto máximo, o sea, de mi vértice, y el b me dice, este es el punto y de mi vértice. Entonces, h, y, el punto, no, h, b, el punto x, y de mi vértice. Con esto de aquí prácticamente ustedes pueden determinar cualquier forma de cualquier parábola. Si es que ustedes dicen, mira, el valor de a, supongamos, esto de aquí lo puedo cambiar. Ya, voy a ponerle la otra fórmula. Ya que estamos aquí y puedo ponerlo, vamos a poner la otra fórmula. ¿Y por qué esa sí me la copiaste bien y esta no? No hay una forma de pegarlo, pegar especial. Bueno, ya. ¿Qué podemos hacer? Este es menos, igual menos, abro corchete, 4, abro paréntesis, x menos 5/4, todo elevado al cuadrado, más 15. Creo que así puedo escribir. Ya sabía que algo iba mal. Ya sé. Ya. Menos 1, igual, menos 1 por, abro paréntesis, no, es que no es menos 1, pues, ¿qué son? Es menos 4. Menos 4 por el menos 5/4 al cuadrado más 10. Ya, yo me he equivocado en algo. O no es menos, es más. No, sí está bien, es menos 5/4. Yo me estoy equivocando en algo muy mal. A ver. Debería salirme lo mismo. A ver, vamos a ver, menos 10, menos 5/4. Vamos a jalarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, si hay un desfase muy fuerte. A ver un ratito, señoritas, que yo quiero revisar por qué me está saliendo esto tan extraño. Yo acabo de poner mi cara. Debería salirme, porque no me está saliendo. Bueno, ya, después lo termino de hacer.
Lo importante es recordar esto. Este valor de A nos está diciendo qué tan curva está qué tan cerrada está la curva o qué tan abierta está mi curva. Y si va hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positivo o negativo. El H me dice los valores X de la curva y el V me dice los valores Y de la curva. En otras palabras, prácticamente lo que me está diciendo... Ah, ¿qué son eso? Pues 1.25. Ya, después lo reviso. Yo digo, ya, después lo reviso, porque si lo quiero revisar ahorita me voy a dar un montón de vueltas. Ya. Lo importante es esto, que nosotros podemos determinar cualquier ecuación cuadrática a una forma de este tipo y determinar cómo va la curva, si va hacia arriba o hacia abajo, dónde está el vértice y qué podemos hacer con el vértice, ¿sí? Ahora, en cuestiones de problemas, que tenemos 4 en realidad aquí, lo único que tenemos que hacer es intentar llegar a una forma cuadrática y analizarla. Puedes analizarla de la forma en la que yo lo he hecho, o lo puedes analizar utilizando, pues, las ecuaciones de los vértices. Para esto, ¿dónde está? Aquí, muy bien. Para esto tenemos, por ejemplo, el siguiente problema. Dice, Jorge compró un terreno de 300 metros de malla y decide cercar parte de sus tierras, pero tendrá que ser el mayor terreno rectangular posible. ¿Cuáles tendrían que ser las dimensiones de uno de sus lados y el área de este terreno? Muy bien. Cuando te dicen el mayor valor posible, ¿te están diciendo que la curva está yendo hacia arriba o hacia abajo, señoritas? Hacia arriba. La curva está yendo así, hacia abajo. Hacia arriba. Claro, o sea, la curva está haciendo así. Cuando va así, es que va hacia abajo. Cuando va arriba, está yendo hacia arriba. Entonces, la curva está yendo hacia abajo, porque vas a tener un valor máximo. Si te dicen el valor mínimo, tienes una curva que está yendo hacia arriba o que está yendo hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba, porque tienes un valor máximo. Cuando va hacia abajo, lo siento, hacia arriba, porque tienes un valor mínimo. Cuando vas hacia abajo, tienes un valor máximo. Ya de por sí, ya miren, con eso les están diciendo que la parábola está yendo hacia arriba o hacia abajo. Solo cuando dicen valor máximo. Hacia arriba. Abajo. Hacia abajo. Ya le están diciendo que la forma de la parábola va a ser hacia abajo. Ya. Ni siquiera tienen que pensarlo. Prácticamente la ecuación, o bueno, mejor dicho, la forma ya les está diciendo, pero es que un punto máximo, pues tiene que ir uno arriba, ¿no? Es lógico. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Alguien me puede decir cómo hallo yo el área de un rectángulo? No sé por altura. Pase por el duro. Pase por el A nosotros nos dicen, pero ya dicen que compró un terreno de 300 metros cuadrados de malla y decide cercar parte de sus tierras, pero tendría que ser el mayor terreno rectangular posible. ¿Cuál tendría que ser la dimensión de uno de sus lados y el área de este terreno? Ya, para esto, si yo tengo pues 300 metros de malla, no voy a querer cercar la mitad de mi tierra, no quiero cercar todas mis tierras. ¿O sí? Señoritas. Todas. Todo, no voy a tener la mitad. Muy bien, entonces yo quiero cercar este terreno de alto X y de ancho Y. Tengo que sumar X más Y más X más Y. Todo mi perímetro es igual a 300 metros. Porque yo vengo aquí con mi cerca y digo, voy a cercar de acá hasta acá, luego de aquí hasta aquí, luego de aquí hasta arriba. Señoritas, ¿qué estoy obteniendo? ¿Perímetro o área? Perímetro. Profesor, usted al cercarlo está pidiendo perímetro. Entonces, yo estoy hallando mi perímetro. 2x más 2y igual a 300. X más y igual a 150. Y yo ya tengo que y. Hay una relación entre y 150 menos x. Con lo que hemos visto en la clase pasada, señoritas, esta ecuación que la voy a enmarcar de marrón, ¿qué es? ¿Es una ecuación cuadrática o una ecuación lineal? Lineal. Lineal. Lineal, profesor, porque tiene un valor de menos x. O sea, x es solamente 1, no hay cuadrados. Esto es lineal. Muy bien. ¿Y esto va a ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque el x es negativo. Vivo. Si el x fuera positivo, estaría yendo hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia Hacia arriba. ¿Ven? Las ecuaciones cuadráticas te dicen cómo funcionan. No, las lineales te dicen cómo funcionan. No tienes que hacer mucho tema con eso. Y ahora, el área para nosotros es base por altura. Base por altura. ¿Cuánto es mi base, señoritas? Y. ¿Y mi altura? X. Ya. Entonces mi área sería X por Y. Pero Y, ¿cuánto hemos dicho que vale Y? 150 menos X. Menos X. 150 menos X, profesor. Aquí, siempre que en matemáticas, esto es común en matemáticas. Obtienes algo y lo reemplazas en otro lado. Ya está.
Aquí has hallado 150 menos x como y, vienes aquí, lo reemplazas y te queda que x por 150 menos x es igual a mi área. Si yo multiplico esto, señoritas, esto que está aquí, ¿qué es? ¿Ecuación lineal o cuadrática? Cuadrático. Profesor, esto es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, tiene un término al cuadrado. Mientras que él es una ecuación lineal porque solo tiene un término lineal. Muy bien. Ahora, ¿para qué me he metido con todo este tema? Lo siguiente que yo debería hacer, pues, se hace una parábola, se abre hacia abajo, ahora nos piden la máxima de allá. Lo que nos piden es el punto máximo del vértice, porque como nos están diciendo un punto máximo, ya sabemos que la parábola va a ir hacia abajo, con un punto máximo. Te quedan dos formas. La primera es agarrar la ecuación y reemplazar valores. Profesor, ¿qué valores? Bien. Lo voy a hacer de los dos métodos, aunque me demore, porque uno tiene que hacerlo, ¿no? Cualquier ecuación cuadrática va a tener la forma ax al cuadrado, x al cuadrado, más bx más c. Yo voy a resaltar, a ver, señorita Carla Calla. Profesor, Este que está aquí al frente del x tiene que ser el a. ¿Cuánto vale a? ¿cómo? Este que está aquí al frente de x al cuadrado es igual al a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. Menos 1. Ya tenemos que a vale menos 1. Gracias, señorita Calle. La señorita Nicole Cabero. Sí, profe. Señorita Cabero, voy a señalar lo del b y usted me va a decir cuánto debe valer b. 150. Más 150. Muy bien. Gracias, señorita Cabero. Y la señorita Betsabe Ramos. Profesor. Señorita Betsabe Ramos. Aquí el vale más c. ¿Hay algo extra que esté sumando aquí? No. No. Entonces, ¿cuánto tendría que valerse? Si es que no hay nada. 0. 0. Profesor, a vale menos 1, b vale 150 y c vale 0. Así normal, si lo quieren usar la fórmula, esto es lo que tienen que hacer. Tienen su ecuación cuadrática y lo que tienen que hacer es compararlo con la fórmula ax cuadrado más bx más c. Nada más. Ustedes luego vienen a su fórmula, que yo de verdad no me la aprendería. Yo no me la aprendería. Me costaría trabajo. Pero reemplazo y digo, ya. Yo reemplazo y digo, mi primer valor es menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale b, señoritas? 150. Menos 150 sobre y 2. ¿Y cuánto vale la? Menos 1. Uno. Menos 2 por menos 1. Menos dos. Menos Menos 2. 2. Menos con menos se va y me queda 150 entre 2, que esto es 75. 5. Profesor, ya tengo mi primer valor, que vale 75. Y mi segundo valor, profesor, vuelves a reemplazar. B al cuadrado. ¿Cuánto es B, señoritas? 50. Menos 150, profesor. O sea, es 150 por 150. 150 al cuadrado. Ya. Más 4AC. ¿Cuánto vale A, señoritas? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale C? 0. O sea, todo este término, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Cuánto vale todo este término? 0. 0. Todo número multiplicado por 0. Es igual a 0. 0. Se va, 0. Sobre 4A, profesor. ¿Pero cuánto vale A? Menos 1. 4 por menos 1. Ahora, ¿no va a quedar menos arriba, menos abajo? Se dan los menos y nos queda 150 al cuadrado sobre 4. 150 al cuadrado de 150 por 150, ¿no? ¿Sí o no, señoritas? Ya. Voy a escribirlo mejor, porque si no, no se va. Sí. Estaba bien. Cógele la raíz porque es más fácil. Lo que pasa es que nos queda 150. Profe, de nuevo, dibuja fatal. Sí, yo lo sé ya. Ok.
¿Qué puedo hacer? Algún día me compraré un lápiz óptico. 150 sobre 4. Que esto en realidad es 150 por 150. Sobre 4. Mitad del 4, ¿cuánto nos queda? 2, 2. 2. Mitad de 150. 75. 75. Mitad de este 2, 1. 1. 1. Mitad de 150. 75. 75. Ya. Les queda 75 por 75, que es, bueno, 5.625. Ya está. Esta es una fórmula, esta es una forma de hacerlo. Primero, con tu ecuación cuadrática tienes que compararlo a ax cuadrado más bx más c y obtener los valores de a, b y c. Los valores de a, b y c los reemplazas aquí, operas y tiene que salir 75 como primer vértice y 5.625 como segundo. Muy bien. Por el método del profe, que es un poco más sencillo, o al menos yo lo veo más sencillo, esta ecuación menos x cuadrado más 150x, yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Ya no lo voy a poner en el PowerPoint porque va a ser muy grande, pero lo voy a poner en mi bolsito. Miren, esto nos había quedado menos x cuadrado más 150. Menos x al cuadrado. Aquí sí tengo mi función. Menos x al cuadrado más 150. Muy bien. Más 150x, ¿no? 150x. Miren, esto que está aquí es, para mí, entonces x al cuadrado más 150, que es 2 por 75. Por x. 2 por 75, 150, ¿no, señoritas? Sí, profe. Sí. Y aquí tenemos x. ¿Este x es o no es mi primer término? Sí. Este es mi primer término al cuadrado, profesor. Entonces me falta mi segundo término al cuadrado. ¿Y cuál es mi segundo término? 35. 75. Le tengo que poner menos 75 más 70. Lo siento. Menos 75 al cuadrado más 75 al cuadrado. Profesor, ¿por qué? Es porque él es negativo. Por eso es que tengo que quitar y poner menos 75. Si él fuera positivo y él negativo, o sea, tendría que hacer lo mismo, pero primero pondría el positivo y luego el negativo. Mucho de esto depende de del valor del x, si es que va a ser negativo o va a ser positivo. Siempre va a ser así. Esto tiene otra respuesta, ¿sí? Pero si me la pongo a hacer ahorita, se me va a acabar la hora y no lo van a entender. Esto tengo que tomarme un tiempo específico con ustedes para que estén aprendiendo a utilizar matemáticas de verdad. Bien. Pero esto que está aquí, señoritas, esto que está aquí, esto bonito que está aquí, esto yo lo puedo expresar como la suma de un cuadrado. Una 75 al cuadrado. Que 75 al cuadrado era 6.755, 7.625. 5.625. 5.625. Bien, señoritas, miren aquí. Yo he convertido esta expresión de menos x cuadrado más 150x a menos todo esto que está aquí. Yo lo voy a comparar con mi fórmula, que era a de x menos h más b. Señoritas, ¿cuánto vale a? Menos 1. Profe, a es igual a menos 1. ¿Por qué? Vienes aquí, agarras tu colorcito. Yo lo hago así porque pues me pierdo. Y dices, a va a valer menos 1. Muy bien. Coma, espacio h. ¿H cuánto vale? Menos 75 debe ser igual a menos h. Entonces h vale 75. 5. ¿Y cuánto vale v? 5.625. 5.625, profesor. Muy bien. A ver, vamos a ver si es que esto lo puedo hacer un poco. Ahí está. Señoritas, A, ¿qué me está diciendo? ¿Hacia dónde está yendo la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, profesor. A me está diciendo que la parábola está yendo hacia abajo.
¿Y cuál es su vértice? 75,570. 75,5625. Eso me está diciendo, profesor. Yo grafico esto. A ver, vamos a ver si es que lo puedo. Siempre tengo un tema, más que porque el Excel me hace bullying el Excel. Pero vamos a intentar graficarlo, ¿sí? Me voy a ir directo a esta. A menos. Este es igual. Menos. Pero está bien, vamos a hacer menos. Qué idiota. Esto no es así. Disculpen la palabra, chicos, pero así no lo vamos a hacer. Menos el al cuadrado más 150 por el. 150 por el. Listo. Miren, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Yo voy a obtener, y miren, no creo que llegue al 0. Sí, aquí está. No hay forma. Es muy grande. Tendría que graficar muchos puntos porque tengo que llegar al 75. Tengo que llegar al punto 75 para encontrar mi punto mínimo de toda la función. Pero si yo lo grafico, mi punto máximo. Si yo lo grafico, este h lo que me está diciendo es la longitud del valor x. O sea, te está diciendo dónde va a ser x y este v te está diciendo cuál va a ser y. Como es una función y como yo les he dicho muchas veces, las funciones explican algo. En este caso lo que te estoy explicando es lo siguiente. El primer valor del vértice te está diciendo la longitud máxima que tú puedes tener del valor x. ¿Cuál es mi longitud máxima del valor x, señoritas? 75. 75. ¿Sí? Y si yo reemplazo aquí el 75, ¿cuánto es mi valor de y? Mi valor máximo de y. 75. 75. Señoritas, 75 helado en cada uno de sus lados. ¿Qué es? ¿Un rectángulo o un cuadrado? ¿Cuadrado? Un cuadrado, profesor, porque es 75 y 75. Muy bien. Y el segundo te está diciendo el área máxima que tú vas a tener. ¿Sí? Eso te dice que el ancho o el alto, no importa en realidad cuál, vale 75 y su área es 5625. Esto es, pues, porque la mejor forma de cercar un área de un cuadrilátero es un cuadrado. Te ocupa menor área. Te ocupa la máxima área con el menor perímetro. Ahí está. Esto es matemática básica, pero se explica. Está explicando ya esto. Está explicando cuál es la figura geométrica que vas a tomar. Te está explicando cuál es el valor máximo que tú vas a tomar. Te está explicando casi todo. Lo único que no te explica este método es hacia dónde está yendo la parábola. Pero tú ya puedes suponer hacia dónde está yendo la parábola con lo que te dicen. Si te dicen un punto máximo, pues lógicamente está yendo hacia abajo. No tienes otro valor. Ahora, cuando hablamos de COVID, el punto máximo, ¿quiénes son? ¿El máximo número de contagiados? ¿Y tu gráfica está en función de los contagiados y de qué cosas? No sé. ¿Cómo miden los contagios? Por días, ¿no? Ajá, por días. Entonces, la gráfica, ¿qué te muestra? Los contagios y los ¿Días? Uh-huh. La gráfica del COVID son contagios en el eje Y días en el eje X. Por eso es que sale esa curva así. Ahora, ¿qué sucede con el COVID? Que es lo que prácticamente muchos no pueden determinar del todo. Esta ecuación cuadrática que ellos tienen es una ecuación un poquito compleja. Tiene más cosas, tiene variables más complicadas. Pero en principio funciona igual. Ellos ya saben que la ecuación es una ecuación cuadrática que su A es negativo, o sea, que está yendo debería ir la curva hacia abajo. Y con esto, reemplazando, ellos pueden saber en qué día va a estar la máxima cantidad de contagiados y cuánto va a ser el máximo valor del contagio. Eso es lo que normalmente no te dicen del COVID. O sea, lo que normalmente no te dicen de las ecuaciones, que sirve para eso. Para eso lo están utilizando los matemáticos, físicos, biólogos, especialistas de datos, científicos de datos, para poder determinar cómo va el crecimiento y si vamos bien o no. Pero ¿saben qué es lo que nos malogra todos estos datos hermosos que a veces recolectamos? ¿Qué hace que nuestra curva de lo que ya esté bajando vuelva a subir? La gente, de la posibilidad de la gente. La gente que quiere salir, que quiere pasear,
que mejor me contagio de una buena vez para poder hacer mis cosas, porque la gente piensa así, ¿ah? Es como que, ¿qué? Ya, la gente pensando eso hace que vuelva a subir la curva y que su ecuación cuadrática ya no sea cuadrática, sino sube y baja. Y señoritas, ¿qué tipo de funciones nosotros tenemos que suben y que bajan? Ah, la de las ondas esas, que Ajá, parecen ondas. claro, nosotros tenemos al final, pues, esto no, esto no importa. Quiero, no se abrió mi ecuación de ondas. Sí, soy. Sí, estrés. ¿Qué sucede? Que las ecuaciones cuadráticas, pues, es como hemos visto, que suben y que bajan. Ahora sí ahora sí los puedo dibujar bonito. Que son ecuaciones que suben o que bajan y que tienen un punto máximo o mínimo, ¿no, señoritas? Estas son ecuaciones cuadráticas. Ustedes vienen aquí, cambian este valor por el valor que ustedes quieran, o cambian estos tres valores, A, B y C, por el valor que ustedes quieran, y va a cambiar la curva. Va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Estas tres curvas van a cambiar. Lo segundo son las funciones lineales, que si cambiamos el A o B, nos van a cambiar si las pendientes van hacia arriba o hacia abajo. Pero por culpa de estas funciones raíz, estas funciones cuadráticas, tu curva que ya estaba... espérense, lo voy a poner por seno para que se vea mejor. Seno, por supuesto que esta es la versión latinoamericana de... A ver, porque recuerdo que hice bastantes puntos. Muy bien. Entonces, tu curva que ya estaba bajando, ¿qué sucedió? Vuelve a subir. Señoritas, No es de nuestra curva, que ya era una curva, pues, una ecuación cuadrática, ¿qué tipo de ecuación se está volviendo? lineal. ¿Era No, lineal? una función de onda, Ah, era onda. Ups. porque está volviendo a subir. Así es como los matemáticos y los científicos interpretamos el COVID. Cosas que tenemos que recordar, ¿sí? Nosotros siempre vamos a querer hallar el vértice para obtener el punto máximo o el punto mínimo de una parábola. Profesor, un punto máximo, acuérdense del COVID, el punto máximo donde debería estar y la parábola está subiendo y bajando. Punto mínimo, la popularidad de algún, ¿cómo se llama? De algún presidente o de algún, la popularidad de un artista. Voy a poner un ejemplo extraño, la popularidad de Britney Spears. ¿Saben quién es Britney Spears, no? No pueden ser tan... Sí. No, ya me sentiría viejo si me dicen, no, profe, no sé quién es. Pero ya, la popularidad de Britney Spears. La popularidad de Britney Spears es una ecuación cuadrática, porque la mujer era muy popular en los 90 y llegó a un punto mínimo en donde se rapó, se volvió loca, empezó a pegar a la gente y muchas cosas extrañas con Britney Spears. Y cayó en lo más profundo. Y luego decidió volver a surgir y volver a ser una estrella. Ahora creo que está haciendo unas cuantas canciones interesantes. Otro de estos, la vida artística de, a ver, vamos a poner, de Arnold Schwarzenegger, la vida artística de Sylvester Stallone, la vida artística de Robert Downey Jr. y de muchos artistas tienen estos comportamientos. Que llegan a un punto en que nadie les quiere contratar y luego todo el mundo vuelve a querer contratarlos. Robert Downey Jr., nadie lo quería hasta que hizo Iron Man y empezó a subir su popularidad. Pero antes nadie lo quería. Por lo que había estado en la cárcel. ¿Ves? Entonces, ahí hay factores que hacen que tú tengas una curva cuadrática, tu estilo de vida y todo lo demás. Recuerden toda parábola tiene un punto máximo, si es que esta es una parábola que va hacia abajo, o una parábola tiene un punto mínimo cuando la parábola está yendo hacia arriba. ¿Cómo hallo yo mis coordenadas de este vértice, profesor, para determinar mi punto máximo y mínimo? Tienen dos formas. Obtienen la fórmula general en forma del ax cuadrado más bx más c y comparan para obtener a, b y c y los reemplazan nada más. O lo hacen a lo salvaje como su profe y plantean esta forma y con esta forma debería salirles este resultado. Profe, ¿cualquiera de las dos es válida? Cualquiera de las dos es válida. ¿Por qué nos enseñó la otra? Porque siento que es un poco más instructivo. Van a aprender un poco más que utilizando solamente formulitas. Me parece que es como que es más lógico de entender que utilizar fórmulas. Siempre me va a parecer más lógico para mí explicar algo que utilizar formulitas. Lo siento. Muy bien. Por último, vamos a hacer este problemita que está acá. Creo que con esto acabamos. ¿O hay uno más?
Ah, sí, este es casi el último. Dicen, desde lo delta de un edificio se lanza una pelota que describe una trayectoria parabólica. Su altura A en metros, a medida de que transcurre el tiempo, t segundos, desde que es lanzada se calcula con la expresión, esto que es aquí. Ya. ¿Cuál es su altura máxima que puede alcanzar la pelota? Señoritas, cuando ya están hablando de altura máxima, ¿la parábola está yendo hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, profesor, porque me dicen punto máximo. Muy bien. Segundo, profesor, esta figura de acá, tiene que tener la forma ax al cuadrado más bx más c. Más c. Señoritas, a ver, vamos a ver. ¿Quién todavía está un poquito bajita? La señorita Ramos sí me respondió. Señorita Ramos, la señorita Valeria Sánchez. Ya, señorita Valeria Sánchez. La leo. Yo voy a señalar el A y usted me dice, ¿cuánto vale A, señorita? -1, muy bien. ¿Cuánto vale B? +4. ¿Y cuánto vale C? +12. Prácticamente ya tienen A -1, B 4 y C 12. Por el signo de A, bueno, ya pueden ponerle por el signo de A. La parábola va hacia abajo, pero el mismo problema ya te estoy diciendo que la parábola va a ir hacia abajo. Esto no tiene pierde. La parábola está yendo hacia abajo. Ahora solamente tenemos que hallar el vértice, porque como este X es tiempo y este A es altura, ¿sí? Acá no debió escribirlo con X la profesora. Para hacerlo un poco más real, dele, no se preocupe. Ahí está. Cada día me frustro más con esto. Para hacerlo un poquito más real, la profesora debió poner esto. Muy bien. Bien, señoritas. Creo que esto así se entiende un poquito mejor. Muy bien. Entonces, señoritas, vemos que nuestra A, que es mi altura, está en función de qué valor, señoritas. De T. Este entre paréntesis no significa que esté multiplicando. Este entre paréntesis significa que está en función de, o sea, que depende de algo más. Cuando yo digo A en función de T, digo que la altura está en función del tiempo. Cuando yo halle mis vértices utilizando mi forma, el primer valor va a ser T. va a ser mi tiempo. Él me va a decir el tiempo máximo, el tiempo en el cual se encuentra el vértice. Y el segundo valor va a ser mi A, va a ser mi altura. Así funciona prácticamente. Aquí nosotros teníamos que el área dependía del ancho de mi figura. Entonces, el primer valor me va a decir el ancho de mi figura y el segundo valor me va a decir mi área. Aquí, el A está en función del tiempo. Entonces, me va a decir el primer valor, el instante de tiempo en segundos en que la pelota alcanza su máxima altura. Y A, el vértice, el segundo valor del vértice va a decir cuánto es esta máxima altura. Casi siempre estos problemas tienen esto. Tienen que analizar qué nos está diciendo. Está diciendo, ya, voy a obtener máximo tiempo, máxima altura. O máximo lado, máxima área. Por eso les decía, son funciones. Una depende de otra. Muy bien. Yo reemplazo, grafico, escribo y me sale que mi mayor altura, ¿cuánto va a ser, señoritas? 16. ¿16 qué? Segundos. Metros. Metros. Si estamos hablando de distancia, estamos hablando en Metro. metros, o centímetros, o kilómetros, pero nunca segundos. Porque estamos hablando de distancia. Recuérdenlo siempre. Y el segundo término, señoritas, ¿qué me está diciendo? 2 metros. ¿Dos qué? ¿Metros? El primero era Tiempo. el tiempo y el tiempo se Segundos, mide en segundos, segundos. segundos. Ajá. Lo que te está diciendo, bien, señorita Gutiérrez, o sea, se equivocan un poquito,
pero no significa que estén mal. O sea, están bien, solamente que les falta un poquito de práctica, ¿no? ¿Dónde está? Bien, entonces, este vértice me está diciendo que en los 2 segundos ha llegado a su máxima altura y que esta vale 16 metros. Eso es lo que te dice el vértice. Por eso les digo que es importante entenderlo. No es que sean números, no son un numerito con otro numerito, profesor, no. Lo que te está diciendo es cuánto vale, en qué tiempo, en qué instante, cuánto es el ancho máximo con el cual vas a obtener tu altura máxima, tu área máxima, lo que esté en función del otro. ¿Sí? Por ejemplo, con esta fórmula general, vamos a tener esta gráfica que está aquí. Para esto está recontra sencillo. Una pregunta, ¿ahí se está viendo punto máximo o punto mínimo? ¿Aquí? Punto mínimo. Ajá. Punto mínimo. ¿Por qué? Ah, en el anterior era punto máximo, o sea, al revés. Ajá. Por eso les digo, Ah. miren, esta curva, esta parábola está yendo hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Aquí, aquí. ¿Hacia dónde le están viendo ustedes? ¿Que está mirando hacia arriba o mirando hacia abajo? Arriba. Mirando Hacia hacia arriba. arriba. Entonces, como está mirando hacia arriba, vas a tener un punto mínimo. Es el punto más bajito de la parábola, ¿no? ¿Señoritas? ¿Profe? Ya. Entonces, este es el punto mínimo porque la parábola va a tener un punto mínimo. Si la parábola estuviera mirando hacia abajo, ¿va a tener un punto mínimo o un punto máximo? Punto máximo. Un punto máximo. Esto, o sea, si tiene un punto máximo o mínimo, depende de si está mirando hacia arriba o hacia abajo. No podemos decir en esta de aquí, en la que está mirando arriba, que tenemos un punto máximo, porque tú no sabes cuánto es lo máximo que va a crecer, ¿no, señoritas? Ujú. Esto puede seguir creciendo y puede seguir creciendo. No les va a decir dónde para. Por eso no tienen un punto máximo, pero tienen un punto mínimo. Y al revés, lo que vas a tener es un punto máximo, pero no sabes cuál es tu punto más bajo, no sabes cuál es tu punto mínimo. Por eso cuando les dicen, ah, ya, hay el punto máximo de, siempre es que la parábola está yendo hacia abajo. Hay el punto mínimo de, ah, ya, mi parábola tiene que estar yendo sí o sí hacia arriba. Profesor, y si no me dicen nada, si no te dicen nada, lo ideal, lo más ideal, es que tu fórmula la expreses así y veas si tu parábola está yendo hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, señoritas. ¿Dudas, preguntas, algo de este tema? Porque yo sé que este tema es un poquito más pesado. Ah, profesor, creo que hay una fórmula más fácil que es usando la misma función que te dan. O sea, en vez de poner la determinante entre no sé qué, se usa solo... Ay, no escucho nada. La determinante. Ah, no, Déjame no, ver. no se usa la determinante, sino es la vértice es menos b entre 2a y después función de menos b entre 2a. O sea, tienes menos b entre 2a y una función aquí de menos b entre 2a. Ajá. ¿Sabes por qué te puede salir así? ¿Por qué? Ya, con eso termino, porque igual ya terminamos la clase. A ver, todos atentos aquí. La señorita me ha dado la idea básica para todo aquel que no lo puede entender. O sea, yo, por ejemplo, no entiendo esa fórmula, pero lo que ha dicho la señorita Domínguez tiene mucha lógica. Tú puedes obtener, apréndase solamente el punto mínimo. Tiene razón. Tiene mucha razón. Puedes aprenderte solamente el punto mínimo, el X mínimo. El X mínimo, o bueno, no el X mínimo, no, el... Si no, ¿por qué eres así? Ya está. Que no le gusta que le ponga mínimo. El X mínimo para nosotros siempre va a ser B sobre 2 veces A. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto. Venimos aquí y decimos... venimos aquí y decimos... Ah, ya. Menos B sobre 2A siempre va a ser mi valor mínimo del vértice. Pero tú tienes que tu función f de x va a tener la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿No, señoritas? Sí. Ya. Y si ustedes quieren hallar el f mínimo, ¿qué x tienes que utilizar? ¿El x máximo o el x mínimo? El X mínimo.
Profesor, si yo quiero hallar el punto mínimo, el vértice, pues tengo que hallar la función mínima en valor del valor mínimo. O sea, solamente hallando el x mínimo. Pero, señoritas, mi x mínimo ya lo he determinado, que es menos b sobre 2a. Mi f mínimo es menos b sobre 2a. Recuerden, las funciones es una máquina, que tú le das algo y te tiene que dar algo de respuesta. ¿Qué estás ingresando, señoritas? X mínimo. X mínimo, que es menos b sobre 2a. ¿Qué es lo que hago? A todo donde está x, le pongo menos b sobre 2a. Esto es a por menos b sobre 2a. Todo esto al cuadrado más b multiplicado por menos b sobre 2a más c. ¿Qué es lo que yo hago? Voy operando, opero esto que está aquí y me queda a b al cuadrado sobre 4a, ¿sí? Menos menos b al cuadrado sobre 2 más c. Más c, sí. Si yo pongo todo sobre el término 4a. Ay, mira, 2A. Espere, tranquila, tranquila. Cuando todo lo divido entre 2a, o sea, sumo estos tres con un denominador de 4a. ¿Cómo hago esto? Pues aquí, otra vez, método de Kitty-Pong, multiplico arriba por 2a y divido entre 2a, para que abajito me quede 4a. Y para que el c arriba me quede 4a, ¿cuánto tengo que, abajo me quede 4a? ¿Cuánto tengo que multiplicar, señoritas? 4A. 4a arriba y 4a abajo, profesor. Porque si no, no me saldría. ¿Ven? Así hago que todo tenga 4a abajo. Y sumando, pues me queda b al cuadrado menos 2 veces a, 2 veces ab, 2 veces ab cuadrado, más 4ac. Ordenando un poquito este término, porque podemos ordenarlo, les va a quedar b cuadrado más 4c sobre 2a. Ah, acá yo debo haberme equivocado en algo, porque si no... Era menos B, 2A. Ah, sí. No, sí, debería estar bien acá. Uno de estos términos yo me estoy equivocando. Pero debería salirles, ¿ves? Porque está sobre el 4a, acá hay sobre el cuadrado, y acá está el 4ac. Este b al cuadrado, por algo no debe estar aquí. Algo... Ay, b cuadrado menos 2b cuadrado menos b cuadrado más 4c sobre 4a. Ahí está. Ya te les digo yo que yo también me confundo. Pero si se dan cuenta, ustedes no necesitan hallar tanto el a como el b. Solamente necesitan hallar el x mínimo, que supongamos, vamos a hacer con el problema anterior, ¿sí? El x mínimo nos salió 2, ¿no? Y la función era menos 1, t cuadrado más 4t menos 12, ya. Solo voy a cambiar aquí mis valores. Menos 1, x cuadrado más 4x más 12. Yo puedo hallar mi b mínimo. ¿Cómo, profesor? Ya, yo hallé mi b, que era 4 menos 4 sobre 2 veces a. O sea, sobre 2 por menos 1. Que esto es, pues, 2. Ya tengo mi x mínimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, si yo quiero mi f mínimo, tengo que reemplazarlo con mi valor x mínimo, que es 2. Y solamente reemplazo ese valor en mi función. Menos 1 por 2 al cuadrado, 4. Más 8 menos 12. No, más 12. Que sumando todo esto me sale 16. Tiene razón la señorita Domínguez. Lo que tenemos que hacer, si es que no se quieren aprender toda esta fórmula, solo apréndanse el x, que es menos b sobre 2a. Y una vez hallado tu x mínimo o tu x máximo, solamente lo reemplazas en la función. En vez de ponerle x, le pones 2 a todos, operas
y te tendría que salir. No, no sé si habría alguna excepción de la regla, pero yo lo acabo de hacer así en función matemática completa y funciona. Entonces debería funcionar. Entonces vamos a hacer un resumen rápido de los tres métodos aquí, ¿sí? Para que los tengan ustedes también a la mano. Ay, profe, creo que lo que determina si es para arriba o para abajo es el A, o sea, si es positivo o negativo. Exacto. Si es positivo o negativo, te determina si es que está hacia arriba o hacia abajo. Pero lo que no te determina es qué tan abierto o qué tan cerrado está. Ah, eso. Pero para hacer eso no podría reemplazar X con cualquier valor y ya, ¿listo? Sí, puedes graficar la parábola, pero tendrías que comparar con varios X. Por eso es que todos los métodos son posibles, pero cada método te da datos distintos, información distinta. Puedes utilizar, por eso, puedes utilizar la fórmula general para el vértice. ¿Cuál es la fórmula general para el vértice, profesor? El vértice. La que hemos hallado ahorita. Que nuestro vértice en h, k, h, v, debe ser igual vértice de menos b al cuadrado sobre 2a. Y la segunda era menos b al cuadrado. Alguien corríjame, por favor, porque yo también lo estoy haciendo de cabeza nomás. Más 4ac. Todo sobre 4a. ¿Así era? ¿Sí? Pero acá no es b al cuadrado, que es solamente b. B y acá es sobre 2a. Muy bien. Puedes utilizar esta fórmula general recordando... ¿Recordando qué, profesor? Recordando que ax al cuadrado, que toda ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a una función de x. ¿Sí? Así ustedes pueden determinar el vértice. Segunda forma de determinar el vértice, porque vamos a hacer varias formas, ¿sí? La segunda fórmula es la de la señorita Domínguez, que también es muy útil. Recordar que los valores x mínimo siempre están haciendo, no se preocupe señorita, yo lo entiendo. Los valores x mínimo son menos b sobre 2 veces a, y luego que el valor de la función mínima, o sea, el f mínimo, es igual al en función del x mínimo. Es que decir, solamente reemplazo este valor que me ha salido en mi función y me debería salir. Ahí tienes la segunda. Y la tercera, que es la que yo les he explicado, es utilizando kitty-pong. Tienes que obtener, también funciona como para máximos, también funciona para máximos. Recuerden que siempre va a haber un punto mínimo y un punto máximo. Y lo que tú obtienes es un valor mínimo, con x mínimo utilizando esto, o un valor máximo. Pero no obtienes un punto intermedio, o mínimo o máximo, dependiendo de la función. Y por último, la forma de kitty-pong, que es convertir un ax al cuadrado, vamos a ver si puedo acá, ax al cuadrado, no al cubo, profe, x al cuadrado más bx más c, en su forma a x más h, a x menos h, todo al cuadrado más v. Estas son las tres maneras para resolver todas las ecuaciones. Sí, no se preocupe, señorita. Siempre tenemos estas tres formas. 1, utilizas la fórmula general del vértice. 2, utilizas el x mínimo para hallar el f mínimo. Y 3, o también puede ser el máximo, ¿no? También puede ser el máximo. O utilizas kitty-pong para poder... máximo. O utilizas kitty-pong para poder obtener esta forma. Cualquiera de los tres métodos es correcto. Cualquiera de los tres funciona. Si yo les dejo tarea, aunque hoy día no les voy a dejar tarea, tranquilos. Les he evaluado por eso día a día, para poder ver sus notas. Por eso quería que aunque sea hicieran algo. Si es que no pueden, si es que no entienden este último, utilizan el segundo. Y si no utilizan el segundo, utilizan el primero. Tiene problemas de internet. ¿Que sí? ¿De qué salto? ¿Se me Profesor, una escucha? consulta. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha?
Yo, usted no, profe. Briana tiene problemas de Ah, ya. Lo siento, pues, se llama igual que Lucas. Siento que después de soltar una. Ya, no se Usted me preocupe. leí, profe Brian. Sí, yo estaba. Ahí faltó una coma. Profe, Briana tiene problemas de internet. Ah, ya. Importancia de las comas. ¿Quién me estaba hablando? Dígame. ¿Quién me hablaba? Era yo. ¿Cuál yo? Profesor, ¿este tema se termina aquí o la próxima semana va a seguir con el tema? No, este tema termina aquí. Qué triste. Bien. Está bien. Sí, porque de verdad que este tema es bien duro. Pero Profesor, yo- pero esas fórmulas generales son para trabajar con las ahí, ¿no? O sea, con cualquier tipo de ejercicio. Porque, o sea, usted nos enseñó el método del pon y saca, pon y quita, Y te eso. pongo. Ajá, eso. Pero a mí se me hace más fácil, creo que ese método. Puedo utilizar cualquiera de los dos, ¿no? O sea, el que dio acá. Cualquiera. Ya. El problema con el kit y pon es que tienes que tener bastante práctica con álgebra. Es cierto. El beneficio, Ah, sí, porque... el beneficio es que tienes mucha más información y puedes entender mucho mejor qué está pasando en tu entorno. Entonces, por eso les digo, el método de kit y pon es mucho más complicado, pero te da una visión general. El método de la señorita Domínguez, que es muy bueno, que es obtener el mínimo o el máximo y luego obtener la función máxima, te permite hacerlo de una forma más lógica, porque entiendes la función, pero no te permite saber si es que es máximo o mínimo, o si se está viendo arriba o hacia abajo. Tienes que hacer un análisis de cuál es el valor del A. Y la fórmula general te dice todo, pero a la vez no te dice nada. O sea, simplemente es reemplazar y ya está. Pero no entiendes qué es lo que estás haciendo. Por eso, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cómo la aplican? Ya depende de ustedes. Mi experiencia me dice que la última es la que mejor les va a ayudar, porque en álgebra les va a dar un montón de práctica, pero por facilidad, la de la señorita Domínguez es la más sencilla de las tres. A mi parecer, ya dependerá de ustedes. Bien, señoritas, con eso acabamos el día de hoy. Hoy día sí hemos avanzado más o menos bien. María Paz, hija, ¿dónde estás? Sí, profesor, deme host. Sí, pero no sé cómo se dice esto. María Paz. Te me pierdes. Ahí estás, María Paz. Te me pierdes, María Paz. Mijos. Listo. Bien, señoritas, vuelvo ahorita.